Muy buenos días. Tenemos unos avisos para el día de hoy que quiero compartir al comenzar esta primera ponencia de la mañana. Primeramente, durante la comida de mediodía, vamos a repartir unos papelitos con los números para la visita guiada de esta noche. Esta noche hay una visita guiada de Ávila de noche. Entonces se les van a repartir en la comida. Esos numeritos no los guarden, no los metan en el bolsillo, ni aquí ni aquí. Sencillamente en el identificador lo ponen para que no se pierdan. ¿Bien? Vale. Cada uno esta tarde, saben que tiene que ir hasta la catedral. Bien. La catedral de Ávila estará abierta para el turismo por la puerta principal. Nosotros no vamos a entrar por la puerta principal. Vamos a entrar por una puerta lateral que se llama la Puerta de los Apóstoles. Esa puerta se va a abrir a las 19:45, es decir, a las 8 menos cuarto. Pero es una puerta como la del sagrario, que se abre y se cierra. Por lo tanto, el que se les ruega ser puntuales. ¿Por qué? Porque lógicamente, luego de las 8 menos cuarto, se cierra esa puerta y el que no esté se queda fuera. ¿Bien? Así que intentar ser puntuales. Mejor antes que tarde. Otra cosa, la Catedral de Ávila es un frigorífico. ¿Bien? Sí. Por lo tanto, el que sea friolero, dicho en andaluz, o friolento, dicho en caribeño, llévese su jersey, llévese su abrigo para que eviten los resfriados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegar a la catedral? Recuerden, cada uno llega por su cuenta, pero como nosotros siempre hay quien nos ayuda, pues usted siga la masa. ¿Bien? De aquí a la catedral suelen ser unos 20 minutos, caminando despacio. ¿Bien? Así que yo les aconsejaría que si es a las 8 menos cuarto, que quizá a las 7 y cuarto, 19:15, encontrarse aquí en la puerta del CITES y el grupo que quiera sale. El que quiera correr, pues corre, y el que quiera caminar, camina, pero lo importante es estar allí a las 19:45. ¿Bien? Bien. Entonces, y a la catedral obviamente llevan el número para la visita guiada que termina en la espadaña del Carmen. Hay una espadaña donde hay una cigüeña. En la película de Santa Teresa, esa es la espadaña. Ya les explicarán lo que es. Ahí termina la visita guiada. Bien, segundo aviso. Haremos como ayer. Las preguntas se harán por escrito al finalizar las ponencias. Les repartiremos los papelitos, ustedes hacen las preguntas y aquí las leemos. A las 4 de la tarde, en el aula magna, se pondrá un vídeo sobre la mística de este espacio del CITES. Así que, como dije anoche en la reunión, si ya usted encontró cómo llegar a su habitación, ahora tiene que descubrir la mística del espacio completo. ¿Bien? Pues habrá un vídeo a las 4 de la tarde que se proyectará aquí en el aula magna. 4 de la tarde. ¿Bien?
También no olvidar que hay una sala de memoria para firmar, como diría mi abuela, para la posteridad, para que si alguien aquí lo beatifican algún día, que quede evidencia de que estuvo aquí y que firmó, ¿verdad? Si no firma, no podemos hacer las estampitas después. Quinto, el museo de Don Manuel estará abierto de 3 a 5. ¿Bien? Y por último, quienes no hayan pagado el DVD de toda la grabación de todo el congreso, pues que lo paguen para poderlo hacer. ¿Bien? Porque hay que encargarlo y se les dará a la salida el último día, mañana, se les dará su DVD a la salida. Pues nada, creo que con eso, ¿hay alguna pregunta? No, ¿todo está claro? Muy bien. Pues entonces para la tarde tendremos algunos otros avisos. Entonces damos la bienvenida al primer ponente de la mañana. Vamos a ver. Vamos, según el programa. Sí, pues entonces ya pueden pasar. Vamos a esperar unos 30 segunditos entre estos avisos y la presentación del ponente por los efectos de la cámara, la grabación, etcétera. Así que unos momentitos en lo que nos preparamos. ¿Bien? ¿El del vídeo por dónde anda? Que me haga la señal ya. ¿Ya? Vale, muy bien. Ya me han dado la señal, comenzamos. Sí, adelante. Buenos días a todos. Maestra divinamente asistida, la Iglesia no tiene en su liturgia ni el más insignificante pormenor que no encierre un gran significado de altísima y a la par muy humana pedagogía. Y como la pedagogía, con mayúsculas, a la par que ciencia es arte, y bajo este aspecto interviene más en la liturgia de la misa, intitulo indistintamente este trabajo con el de Arte o Pedagogía de la Misa. Palabras del beato Manuel González en su libro Arte y Liturgia. ¿Quién podría desvelarnos el arte y la pedagogía de la espiritualidad litúrgica del beato Manuel González? Pues otro Manuel González. En este caso, su segundo apellido no es García, sino López Cors, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y doctor de Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma en el año 2000, con su tesis doctoral sobre la Eucaristía en el rito hispano-mozárabe. ¿Quién podría introducirnos y ayudarnos a profundizar en la celebración del misterio de Cristo en la espiritualidad litúrgica del fundador de nuestra familia eucarística reparadora? ¿Y quién podría hacerlo con sabia y atractiva pedagogía? Pues este hermano presbítero. Colaborador de la revista El Granito, que presidió durante 7 años la Eucaristía dominical radiada en la COPE, desde el monasterio donde él era capellán, las Hermanas Clarisas de la Inmaculada y San Dámaso en el centro de Madrid, junto a la plaza de Cibeles. Su voz y su forma peculiar de predicar es conocida por muchos de vosotros. Manuel González López Cors, además de presbítero nacido en Madrid en 1959 y ordenado en 1985, tuvimos la dicha de estar juntos en las aulas del seminario y ser ordenados el mismo año, aunque en meses distintos,
Es profesor y coordinador del Bienio de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de esta misma Archidiócesis de Madrid. Esta es su ocupación principal, que no es poco, pero además imparte clases en otros centros teológicos y pastorales y es consultor de la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal Española. Manuel inició su itinerario de fe en la parroquia Santa María de la Blanca, en el barrio de Canillejas, en Madrid. Una vez ordenado, fue párroco en las parroquias de San Fulgencio y San Bernardo, en Carabanchel Bajo, junto al río Manzanares, justo enfrente donde está el estadio del Atlético de Madrid. Y también fue capellán de la ermita de San Isidro. Como es hermano y amigo, quiero decir de él que antes que profesor y conferenciante en muchísimas diócesis y lugares, y antes que escritor, que tiene numerosos artículos que sería la mañana entera para reseñar, es sobre todo sacerdote. Su relación con don José María García la Higuera, fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, y con ellas mismas, suscitó en él siempre un gran amor al sacerdocio, y doy fe de ello. Y no solo amor al sacerdocio, sino a la fraternidad sacerdotal que cuida y cultiva con esmero, y a la promoción de vocaciones al ministerio ordenado. Un signo de esto, no el único, habría muchos más, es que actualmente es el presidente capellán mayor de la Congregación San Pedro, que es la congregación de los presbíteros nacidos en Madrid. Y en honor al Beato Manuel González, yo quisiera decir aquí en público que creo que una tarea que tenemos los presbíteros de Madrid es que algún día hiciéramos un estudio comparativo de los escritos del Beato Manuel González y de don José María García la Higuera. Es un sueño que desde hace muchos años llevo en mi mente, pero la vida no me da para ello, pero sería para estar estudiando comparativamente, sobre todo el tema de la Eucaristía en ambos. Y por eso, como Manuel González López Cors pues ama tantísimo al Beato Manuel González, quiero también aquí poner en comparación a este gran sacerdote que esperamos que también algún día, y arzobispo de Valencia, que lo fue, y de Huelva, obispo y de Málaga, a don José María García la Higuera. Pues unas palabras suyas que siempre invitaban a la santidad sacerdotal, palabras que seguro que Manuel conoce sobradamente. Decía don José María García la Higuera: yo, un hombre que se vuelve loco y no sabe dónde ir ni a dónde va a ir a parar, un pobre hombre que no aspiro ciertamente más que a dar gusto al Señor, sirviéndole con todas las fuerzas de mi ser. Señor, queremos ser santos. Señor, podemos ser santos. Señor, debemos ser santos. Señor, con tu gracia seremos santos. Don José María García la Higuera. Y termino. Es también conocida de todos el amor y el cuidado especial que tiene hacia la liturgia hispana o mozárabe. De hecho, es el encargado diocesano de la preparación y de la supervisión de la celebración eucarística del rito hispano-mozárabe en la diócesis de Madrid, hasta hace un año en la Capilla de las Clarisas y ahora mismo en la Parroquia de la Concepción de Goya. Y a la vez pertenece también a la Asociación Pública de Fieles Gotia, que tiene como misión el profundizar y el mantener viva esta liturgia hispano-mozárabe. Pues le damos la bienvenida a Manuel González López Cors. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Padres, obispos, me gustaría, en primer lugar, además de los obispos que vienen de fuera, que están en su casa, que don Rafael Palmero recogiese ese guante, porque él es un especialista en los santos y sería muy interesante que esa preciosa sinopsis entre Manuel González y José María García la Higuera, tener la pluma de Rafael, porque sería muy autorizada. Así que aprovecho el saludo para lanzar el guante. De hecho, van a ver que hay un par de menciones comparativas justamente en el tema que vamos a tratar conjuntamente, ¿no? A las hermanas, muchísimas gracias, a las que habéis pasado por las aulas, un cariño especial cuando os he visto, a toda la UNER, a toda la familia de Manuel González García, a todos, señoras y señores.
Nos situamos justo a 50 años del Concilio Vaticano II. Estamos en el 2015, justamente 50 años. Y el primer documento del Concilio Vaticano II fue justamente, versó sobre la Sagrada Liturgia. Es decir, nosotros tenemos un acervo espiritual y cultural que nos posibilita mirar al pasado y lo vamos a hacer desde ahí, evidentemente, porque somos hombres y mujeres que han tenido la gracia especial que ocurrió en la Iglesia hace 50 años de vivir una renovación litúrgica. Como voy a decir ahora, para entender la espiritualidad litúrgica del Beato hay que situarse en el momento anterior, lo que se ha dado en llamar el movimiento litúrgico. Y ya que él muere en el año 40, él justo en la primera gran parte del movimiento litúrgico. El movimiento litúrgico en España hay que situarlo, como digo, después de la relación que hay, sobre todo primeramente monástica, con los monjes de Solesmes en Francia y con los monjes belgas y monjes concretos que citaré ahora, Don Baudin, los monjes de Montséssart y una explosión, que es una explosión que viene de Roma, interesantísima, que va a influir muchísimo, como veremos después, en Don Manuel, que es el famoso motu propio, la explosión que fue para la música litúrgica y para la liturgia, que fue motu propio del Papa Pío X tra le sollecitudini. Fijaos que esa gran época en España, como diré luego, va a acabar en el año 1939. En España la guerra va a truncar todo ese movimiento de espiritualidad que en gran parte viene de Francia y de Bélgica. En Castilla van a ser los monjes benedictinos de Silos y en Cataluña, que va a ser el centro realmente espiritual en nuestro país, en Cataluña hay que citar, porque es muy importante e influye muchísimo, el Congreso Litúrgico de Montserrat, en el año 1915. Estamos celebrando ahora justamente el centenario de aquel evento. A través de la pretensión de restaurar el canto gregoriano, que hace Don Guéranger en Solesmes, Francia, comienzan a estudiarse los mismos textos que se cantan. Es decir, llega un momento, como diré más tarde, en que no se preocupan tanto de cantar en misa, sino de cantar la misa. Hoy habría, 100 años después, que volver a decir eso. No tanto cantar en misa, sino cantar la misa. Y desde ahí, la espiritualidad de los textos. Esto es muy interesante. Rezar con los textos, ahondar en los textos. Y esta renovación o restauración del canto gregoriano va a tener también una repercusión para que el pueblo comience a cantar. Estamos con una palabra nueva que se va a repetir constantemente en los escritos del Beato, la participación, lo que va a llamar él la misa popular, o va a llamar también él la misa parroquial. Hay que entender que misa popular, misa parroquial, en este contexto del movimiento litúrgico. Ese gran congreso fue celebrado del 5 al 10 de julio del 15 en Montserrat, animado por el doctor Lluís Carreras, presidido entonces por el nuncio en España, Francesco Ragonesi, y conjuntamente fue la obra de los obispos catalanes, el gran fruto precoz, en aquel momento muy precoz, del movimiento litúrgico con una gran aceptación. Se publica entonces una revista, se llama Vida Cristiana, que sería después el órgano de expresión de ese movimiento. Asistieron a aquel congreso más de 2.000 congresistas. Fue un éxito. Esto es un éxito, fijaos. Imaginaos 2.000 congresistas en Montserrat. Y los temas estuvieron dedicados a la misa en 3 grandes sesiones: historia, ministerio sacerdotal, música gregoriana y popularización de la liturgia. Esos temas los vamos a encontrar también en la obra de Manuel González. Justamente, es un reflejo interesante para que veamos cómo se inserta una persona en el contexto histórico del momento que vive. ¿Para qué se reúne aquel congreso? Pretendía una doble finalidad. Primero, introducir a los fieles en la liturgia, que no asistiesen, como diría luego el concilio, como meros espectadores. Hay que pensar que en aquel momento la misa es en voz baja, nadie oía nada y en una lengua que el pueblo no comprendía.
O sea, imaginaos lo que significa esto, ¿eh? No siempre se cantaba la misa los domingos. Justamente el Congreso va, año 15, a catapultar eso. Entonces, a partir de ese momento, con la introducción de los laicos, se va a hablar por qué los laicos tienen que participar en misa. Y van a hacer la reflexión sobre el sacerdocio común de los fieles, que desde prácticamente mitad del siglo XVI es un tema que había prácticamente desaparecido en la reflexión de la Iglesia occidental. La segunda pretensión del Congreso era dotar a la liturgia de mayor dignidad. Si leéis la obra que acaba de citar el padre Miguel Ángel, Arte y Liturgia, vais a ver con un gracejo andaluz precioso verdades como puños, que valían para comienzo del siglo XX y lamentablemente siguen valiendo para el comienzo del siglo XXI. Esa obra pequeñita sigue siendo una obra profética. Aquel congreso difundió algo que hoy es de perogrullo. Todos tenemos misalitos de los fieles. Pero entonces lo que se difunde es una auténtica obra de arte, el famoso Eucologi, en catalán, el Eucologio, del doctor Carreras, que pretendía que los fieles en la actio, o sea, en la celebración litúrgica, que llamamos en latín actio, o sea, la acción, ¿no?, la celebración concreta, los fieles participasen consciente, activa y fructuosamente. Fijaos que son las palabras que utiliza San Pío X. San Pío X va a retomar Pío XII, después de la muerte de Manuel González, y retomará otra vez el Concilio Vaticano II. Se crea, fruto de aquel concilio, una asociación gregorianista que promoverá en todas las parroquias, o intentará promover las Schola Cantorum. Mira la Cataluña va también a calar la figura de don Manuel González, de ahí la profunda admiración a Antonio Gaudí. Un tema que habría que abrir en la gente que vivimos y llamamos la espiritualidad de Manuel González es el tema de la Sagrada Familia, el tema de por qué ese arte, por qué esa estética y el significado teológico y místico que tiene Antonio Gaudí. No me meto más porque habría que hablar muchísimo de ese tema, ¿eh? De hecho, en el libro Arte y Liturgia le dedica detalles por qué las sedes son de una manera, por qué el altar es de una manera, por qué los pináculos, por qué el baldaquino, qué significado tiene epicléptico el baldaquino. Estamos hablando de un laico que es Antonio Gaudí, un laico que intenta, como él dice, plasmar en piedra una alabanza a Dios. Por eso el Santus, 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 o el Hosanna, Hosanna, Hosanna. Una liturgia que él llama liturgia plástica, con la simbólica de no recrear, es decir, no es un neogótico, estamos en la época de los neomudéjar, de los neogóticos, sino algo totalmente nuevo. Dentro del modernismo es algo novedoso, que tiene vida. Y don Manuel le propone como modelo. Y aquí lo interesante. Eso que ha ocurrido en Cataluña va a ser un foco de referencia para toda España. Como sabéis, Gaudí muere en el año 26, de una manera improvisa, le pilla un tranvía, ¿no? Y va a quedar truncada toda una línea y lamentablemente la relación con Gaudí va a desaparecer, pero en los escritos de don Manuel González va a estar siempre presente este hombre, ¿no? ¿Qué pasa en España? Lo que pasa siempre entre nosotros, ¿no? Y como ya americanos, que somos hermanos, nos van a comprender la crítica a los españoles. Falta un organismo, en aquel momento, un organismo que sepa encauzar aquel anhelo de 2000 congresistas, de tantos profesores de España, de tantas religiosas, de tantos laicos con afán de recuperar una teología litúrgica y una espiritualidad litúrgica, y se abre un periodo carismático. En ese periodo carismático es donde yo situaría la figura de Manuel González García. No hay un organismo que piense sobre liturgia, sino hombres, una serie de hombres que surgen en España de repente. Entre esos hombres, sin relación entre ellos, lamentablemente, o algunos con una gran relación, pensemos en San José María Escrivá de Balaguer, pensemos en el venerable José María García Liguera, el mismo Manuel González, el beato. Ahí comienzan una relación como diremos ahora. Surgirán algunas personas, el padre
Y Rizaga funda la Escuela Superior de Liturgia en Madrid, que tendrá, lamentablemente, como son cosas carismáticas, no hay una congregación detrás, no hay apoyos, no hay economía y tienen que cerrar. Y la música, sin embargo, intenta abrirse paso con figuras como el Padre Otaño, Suñol, Carreres, que incluso fuera de España empiezan a difundir lo que está pasando entre nosotros. Como digo, lamentablemente la fractura vendría en el 36 con la Guerra Civil. Hemos citado algunos nombres en el campo musical, pero conjunto con Manuel González de García, y para entenderle a él hay que compararlo con las cerezas. Las cerezas. ¿Qué pasa si cogemos una cereza? Que surgió una ristra, ¿no? O sea, coges una sarta. Pues si miramos a Manuel González y cogemos su figura, hay que contemplar un montón de santos, una pléyade de santos. Manuel Garrido Bonaño denominaba como grandes maestros y promotores del movimiento litúrgico a los papas Pío X, Pío XII, a los monjes, todos conocidos, Marmión, Kassel, Schuster, Baudin, que influyen poderosamente en España, por no hablar de los pastoralistas Pars, Guardini, pero entre nosotros hay figuras que tienen mucho que decir para entender los escritos en clave litúrgica de nuestro beato, que son el cardenal Gomá y el valor educativo de la liturgia, a un olvidado pionero del apostolado litúrgico, José Pío Gurruchaga, interesantísimo, a los monjes Alameda y Prado, y otros muchos y buenos vendrían después, pero ya los situamos fuera de la esfera de don Manuel, ya que él muere, como digo, en el año 40, y es el límite justamente de mi trabajo. De cada uno podemos decir muchos. Ellos escribieron libros que nos han influido poderosamente en nuestra vida espiritual. Pidamos hoy que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Espiritualidad litúrgica. ¿Qué entendemos por espiritualidad litúrgica? Todo el mundo habla de espiritualidad litúrgica, pero ¿qué es la espiritualidad litúrgica? La liturgia, antes que saber teológico, antes que pastoral, la liturgia es vida. Y como diría Nicolás Cavasilas, es vida en el espíritu, o si queréis, con otra expresión, experiencia del misterio. Yo creo que con esto ya podía marcharme porque hayamos acabado. Esto es la clave que intentó vivir Manuel González. Una vida en el espíritu o una experiencia del misterio. Manuel González se le puede ver, se ha visto ya, de hecho, se le va a ver como catequeta, como hombre misionero, como hombre, como pastor. Bueno, todos conocemos bien muchas obras, ¿no? Me acuerdo la primera obra que leí hace 30 años cuando me ordené, un cura de Madrid, Mariano Herranz, un gran biblista, me regaló Lo que puede un cura hoy. Y mi párroco Braulio me regaló un opúsculo, El arte y la liturgia. Todavía hoy conservo aquellos libros, 30 años más tarde, con el ardor de un chaval joven que se ordena, subrayados, con la admiración. Me acuerdo perfectamente como si fuese hoy en día. Yo vivía en un barrio muy populoso y me acuerdo que decía que los obreros cuando se van a trabajar vean la ventana del cura encendida, la primera. Aquello me impresionó muchísimo, el apostolado del silencio, de la bombilla encendida, levantarse pronto por la mañana, ¿no? Eso cuesta tantísimo. O a ustedes no. Bien. A Manuel González no podemos encasillarle en una corriente de tantas varias y fecundas como hay en la Iglesia. Todas acentúan o muestran específicamente un aspecto insondable del misterio y todas son dignas de elogio y difusión. Encontramos, no puede ser de otra manera, espiritualidades de Estado, ministerial, monástica, religiosa, laical o de escuela, carmelitana, franciscana, dominica, jesuítica, etc., o de dedicación activa, contemplativa, etc., o históricas, patrística, primitiva, mozárabe, medieval, barroca, espiritualidades. En la obra del Padre, cuando digo el Padre estoy hablando de Manuel González, en la obra del Padre, sin embargo, no vemos que haya querido fijarse específicamente en ningún maestro espiritual. Se ha dejado llevar por el maestro con mayúscula, cuya obra es celebrada en las acciones litúrgicas de la Iglesia. Estamos entrando en el tema. Se ha dejado llevar él mismo y nos conduce de la mano
de un ayo, de un pedagogo, de un ayo universal, que es la liturgia de la Iglesia. Universal porque todos estamos bautizados, todos hemos de estar confirmados, todos somos eucaristizados, todos estamos invitados a comenzar el día con las laudes, con las vísperas, todos tenemos que celebrar el sacramento de la penitencia, todos estamos invitados a vivir los demás sacramentos del septenario o estados de vida que son sacramentales en la Iglesia. Es decir, la liturgia es la espiritualidad no de acentos, sino de subrayado. Nadie puede superar la eficacia de la liturgia, porque es la misma eficacia sacramental. La liturgia es la celebración de los sacramentos, por lo tanto, la visibilización de la gracia. La catequesis, o pedagogía manuelina, será litúrgica, porque es en las celebraciones litúrgicas, que llama en latín acciones, es en las celebraciones donde se manifiesta el Espíritu. O sea, la epifanía de la Iglesia es la celebración litúrgica, eminentemente la misa, pero toda lo que es la celebración de la Iglesia. Ahí se manifiesta el Espíritu para realizar la obra interior que lleva desde la conversión inicial hasta la divinización. Son dos palabras claves para entender la teología manuelina: conversión y divinización. Evidentemente, conversión al principio y divinización al futuro, pero ambas están en cada celebración litúrgica. El acceso a las laudes de esta mañana ha hecho que nos convirtamos. Y la propia celebración de laudes y la misa como centro del día o las vísperas al final de la jornada van a contribuir a la theosis, es decir, a la divinización, como decía muy bien el presentador, a la santificación, que sería el efecto de esa divinización. La santidad es una, y una es también la espiritualidad fundamental que se basa en la palabra de Dios y la presencia operante del Señor resucitado por el Espíritu en la Iglesia. Como describirá el Catecismo, lo que ha sucedido es un opus trinitatis, un ejercicio de la Trinidad, una obra trinitaria. Es la gran comprensión que tiene Manuel González, opus trinitatis. Es decir, cuando él hable del amo, que podemos traducir como el Kyrios tantas veces, ¿no? El Kyrios, el amo, no se sabe si estamos hablando del Señor Jesús o de Dios en su misterio trinitario. Por eso la espiritualidad litúrgica no es más que la espiritualidad cristiana y por ende siempre trinitaria. El amo, es decir, el Señor que es el dueño de la casa y de las labores, nuestro Señor, consagra al ser humano desde el bautismo y le va guiando por un itinerario de celebraciones litúrgicas, el escenario sacramental y otras celebraciones que jalonan la jornada, laudes, vísperas, durante todo el ciclo del año y durante toda la vida hasta el cielo. La liturgia de la tierra, como se ve en la obra de nuestro fundador, es reflejo de la liturgia del cielo. Es decir, aquí se puede participar de la alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu y también de la santificación del propio hombre desde la conversión hasta la configuración celeste. Esta doble dimensión, anabática y catabática, él la describe en la página 28 de su obra Arte y Litúrgica, Arte y Liturgia. Es decir, ¿qué es la liturgia de la Iglesia? Pues en definitiva, rápidamente, apartándome de los papeles, es esto: la obra realizada por Cristo en la encarnación que continúa perennemente, eternamente en el cielo. ¿Esta obra en qué consiste? En una doble dimensión. El hombre Jesús, que es a la vez el misterio del mismo Verbo, del Hijo de Dios, en la humanidad es capaz de glorificar perfectamente al Padre. Y Cristo resucitado con la ascensión a los cielos ha vuelto con el poder en su cuerpo de la divinidad, recibiendo la gloria que tenía desde la creación del mundo, y con esa misma gloria, con el poder omnipotente de estar sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros, y esa intercesión nos asegura la perenne efusión de su Espíritu. Es decir, Cristo no puede ser
como dice don Manuel, otra cosa que sacerdote. Es decir, intercesor. Ahí está en línea perfectamente con José María García Higuera. Lo que es ontológicamente Jesucristo es sacerdote, porque se entrega y porque intercede. Se entrega por nosotros respondiendo sí a Dios, es decir, alabando al Señor, y por la ascensión se convierte en una memoria ante el Padre. Sus llagas gloriosas son ante el Padre la constancia de esa obra que Él ha realizado, ese opus Christi, esa obra de Cristo. Las celebraciones de la Iglesia van a reflejar esa doble dimensión. Toda celebración de la Iglesia será una alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu y una santificación, una bendición, una protección sobre el ser humano. Por eso, en la obra de Manuel González de García se supera una concepción litúrgica como simple forma externa del culto o conjunto de ceremonias. Ciertamente las engloba, como veremos, y por eso la importancia que da la catequesis y al arte, en línea con el movimiento litúrgico o en línea con el magisterio de Pío XII, del cual ha aprendido. Pero él la concibe como fuente indispensable del espíritu cristiano. ¿Por qué? Y esto me parece muy interesante, lo recojo luego el concilio. ¿Por qué ese sacerdocio de Cristo, es decir, ese entregarse en favor de los hombres y ese alabar al Padre, eso se sigue ejerciendo aquí y ahora en las celebraciones, en las estaciones litúrgicas? Eso es el sacerdocio, eso es la liturgia del cielo. La liturgia, que tiene su ápice en la Eucaristía, realiza el encuentro del hombre con Dios. O sea, podemos encontrarnos, fijaos que aquí estoy diciendo algo que todos sabemos, pero que nos separa de la segunda religión del mundo, por ejemplo el Islam. En el Islam no hay categoría de encuentro. Son dos líneas paralelas, Dios y el hombre. Sin embargo, no es la concepción cristiana esta. Dios no está arriba y el hombre está abajo. Dios y el hombre se han cruzado. Dios que busca al hombre, el hombre que busca a Dios, se han encontrado en Cristo Jesús. Y por medio de signos, símbolos, palabras, cantos, gestos, silencios, el hombre encuentra cómo realizar la voluntad de Dios y cómo llenarse del Espíritu. ¿Cuáles son las características de la espiritualidad litúrgica con sus consecuencias para la catequesis y la vida? Las características son, primero, bíblica. Es decir, en los libros sagrados encontramos la posibilidad de encontrarnos con Dios escuchándole. Nos podemos encontrar con Dios. La liturgia nos educa en la escucha. ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema Israel, escucha Israel. Por eso, toda celebración litúrgica tiene como primera parte siempre la proclamación bíblica. Hay que escuchar a Dios cuando su palabra se proclama en la eclesía, en la asamblea litúrgica. Segunda característica, es sacramental, no es algo espiritual. Es sacramental. Sacramental significa con signos concretos, con signos sagrados. El septenario, los 7 sacramentos, con la iniciación, 3 sacramentos de iniciación, con los 2 de sanación, los 2 de la misión, por los cuales se participa de la misma misión de Cristo, de la redención de Cristo, donde el Espíritu Santo va modelando al creyente. Fijaos qué idea tan bonita esta del fundador, va modelando al creyente para que el Padre no vea a la persona, sino la imagen de Jesucristo. Y aquí se sitúan los tiempos litúrgicos. Para esto existe el año y el oficio divino. La palabra de Dios, orada por la Iglesia en oraciones, en la anáfora, en los prefacios, en los ministros, con las personas y en símbolos y signos que integran las acciones litúrgicas, el arte, la música. La tercera sería una espiritualidad pascual. Fijaos, por tanto vamos haciendo un elenco. Bíblica, segundo, sacramental, tercero, pascual. Con palabras del fundador sería Calvario, Tabor. Pascual. Es donde encontramos dos actitudes unidas, la compasión por el pecado y la alegría por una vida nueva. Cosas ambas para desarrollar. Y, por último, escatológica. Es decir, una espiritualidad que abarca toda la historia de la salvación
asume el pasado revelado, acontece en el presente de la Iglesia y nos proyecta hacia el futuro del reino que viene. Este dinamismo, ¿por qué está marcado? Primero por los leccionarios. Fijaos que los leccionarios siempre hablan del pasado, ¿no? Lo que Dios ha revelado. La oración sacramental de la Iglesia, lo que hacemos aquí ahora orando nosotros, pero también el anhelo viviendo la vida del Espíritu, deseando un día celebrar la liturgia en la Sion del cielo. Ante el abandono de todo esto, ante el abandono y el olvido del Señor entregado, ante la desidia y el desdén hacia el sumo sacerdote que se identifica con la víctima, en esa perspectiva coincide con la espiritualidad de José María García de la Higuera, que en su propia sepultura pone sacerdos et hostia, justamente, el beato se va a convertir de estas perspectivas en profeta de la compasión y profeta de la memoria. Compasión y memoria. Compañía con el Señor, la liturgia provoca compañía y de la liturgia vendrá una compañía, es lo que llamaremos el culto a la Eucaristía, o si queréis, el culto eucarístico fuera de la misa. Yo prefiero llamar el culto a la Eucaristía, porque el culto eucarístico es de la Eucaristía. El culto a la Eucaristía, que es lo que se ha desarrollado en Occidente, es la prolongación de la celebración, la prolongación de la acción, la compañía que se hace con pasión con Cristo, Cristo que padece, pero también se hace memoria. Esa memoria se transforma en presencia reparadora. Para que no se relegue ninguno de estos aspectos y para la promoción de una educación litúrgica y fomento de la vida espiritual, él fundará, modesta pero con grandes pretensiones apostólicas, la revista de Granito. Es solo un grano de arena, diría él, en el desierto, pero con el amplio campo de significados que tiene la arena del desierto, que tiene fuerza para erosionar y fuerza para mover también, aunque sea simplemente un granito de arena. Recordad entonces, la funda para la compañía y la memoria, para la compañía que se hace con pasión y la memoria que se transforma en presencia reparadora. Bien, muchísimos aspectos que vamos a dejar de un lado. ¿Cuál es el intento realmente de Manuel González? Lograr aquel objetivo prioritario e inaplazable que es la formación del pueblo de Dios, tanto de pastores como de fieles. En este programa ambicioso, pero que él llama irrenunciable, tuvo un doble punto de partida. La concepción, y es muy importante, de la centralidad de Cristo como Señor. Difícilmente se podía encontrar una iglesia que haya concebido con una imagen de un santo en el ábside. Fijaos lo que estoy diciendo. La concepción de la centralidad de Cristo como Señor, a quien denominará el amo. Señor que será celebrado en el misterio eucarístico como hostia y cordero. Aquel que es el Señor se nos manifiesta como cordero, como entregado, como hostia. Y desde una concepción que llamaríamos sacramental de la Iglesia, donde los sacramentos y el oficio divino, en su época se llamaba breviarium, la oración pública de la Iglesia, y la vivencia del año litúrgico, se expresarían plásticamente. Por eso la importancia que da al arte sagrado. No es baladí cuándo se ponen las flores o dónde se ponen las flores. No es baladí como se hacen los ornamentos, porque es la plasticidad de nuestra propia dimensión mística. Lo que se ve de la abundancia del corazón, habla la boca. Y como diríamos, formados hemos estado así, donde no hay mata, no hay patata. Centralidad del misterio eucarístico. Yo no puedo pensar, dice él, que sería un cristianismo sin Eucaristía, como si se pudiera vivir sin comer. Él habla de vivir la misa, no celebrar únicamente, lo que aporta
a la fe, una coherencia de vida. Así en él creo que se conjuga maravillosamente lex credendi, lex orandi con lex vivendi. Lo que creemos nos lleva a celebrar de una manera concreta y conforme a eso intentamos vivir. Dice, el vivir la misa es conocerla a fondo, estimarla en su valor, tomar por norma de conducta lo que Jesús hace en ella. Un anhelo desarrollado por extenso y escrito, si viviésemos nuestras misas. Y continúa, y este conocer, estimar, imitar y gozar mi misa, tan metido en mi pensar, querer, sentir y ver de cada día y de cada hora, y en cada ocupación, de tal manera que se pudiera decir perennemente, está en misa, esto es, está viviendo la misa. Él diría, esto es el centro. Y ante tanto descentramiento y desorientación, dice él, es menester orientarnos bien, para no perder el centro de la vida personal, de la piedad, del culto, de la inteligencia, del corazón. Notemos aquí, como también en la obra En busca de lo escondido, la recepción de la doctrina de San Pío X sobre algo que era en aquel momento absolutamente una novedad, la comunión diaria y el concepto participación. Marías, gozad todo el día de vuestra comunión de cada mañana. Comunión que es configuración con la misma entrega oblativa del Señor en la acción litúrgica. Señor, que yo entienda lo bueno y lo necesario de mi cruz. La dinámica de la relación se llama alianza. Y así lo expresa él cuando habla de los ritos conclusivos de la celebración. Con cuánta razón la palabra que más frecuentemente mi madre, la Iglesia, en su liturgia, define el fruto de la comunión. Y dice, con una palabra, hartura. ¿Qué otra cosa puede significar las oraciones del final de la misa? Y dice así, esta hartura, por la que somos plenificados en la liturgia, supera afanes, inquietudes, tristeza, desesperación, recelos, rutina y frialdad. Y yo digo, cuando hay esos afanes o inquietudes o frialdad o tristezas o recelos o rutinas, es que hemos comulgado bien. ¿De qué estamos llenos? Solo una perla manuelina con respecto a superar escrúpulos jansenistas a los que dicen, ¿cómo voy a comulgar todos los días con tantos defectos? Y responde él, fijaos la finura castellana aquí, procure usted que cada comunión suya sea un punto y aparte y no un guión de sus defectos diarios. De estos he conseguido muchas de estas, muchísimas. Una palabra, y esta breve, sobre la concelebración. Fijaos que él vive en un tiempo en que no hay concelebración, pero en las páginas 36 y 42 de Arte y Liturgia la añora cuando viene el obispo. Él quiere que los presbíteros vivan tan unidos al obispo que concelebren con él. Es un pionero de la concelebración. Y ojo, sacerdocio bautismal. En una época en que en el rito romano no se había restablecido, como ocurriría tras el Concilio Vaticano II, o cuando no se hablaba corrientemente del sacerdocio común de los fieles, don Manuel, hablando de Cristo sacerdote y víctima, dice, en la acción, el ministro que celebra, la iglesia que ofrece y todos los fieles que asisten son cosacerdotes y covíctimas, cada cual en su medida y a su modo. Sacerdotes son que ofrecen y se ofrecen, sacrifican a Cristo y se sacrifican con Él, y con Cristo alaban, agradecen, expían e interceden. Pero si todos conocemos a don Manuel es por el afán de promover la posmisa, es decir, ¿qué pasa después de la acción litúrgica? Cuando él vive, todavía la Iglesia no había decretado que la adoración al Santísimo fuese liturgia, era una devoción. Hoy, después del Vaticano II, tenemos un ritual para el culto eucarístico fuera de la misa. No era así en su época, No existía un ritual, Ahora lo tenemos. El culto eucarístico fuera de la misa, o culto a la Eucaristía, es una constante en la vida del fundador de la obra reparadora. Y lo es así, con fidelidad, que es fe y perseverancia. Qué palabras tan bonitas, fidelidad y perseverancia para ver la relación con Cristo en la Eucaristía. Como hemos dicho ya, con características múltiples en las que sobresalen
la compañía, es decir, estar con, y la reparación por ellos y en lugar de ellos, que es también oración de latría, de intercesión, pero sobre todo experiencia de amor. Yo creo que sería el significado de la expresión corazón eucarístico, refiriéndose a la relación de Jesús con nosotros, un amor que se expresa en confidencia con el bendito Emmanuel. Así ama Él. En la exposición litúrgica, cuando hacemos exposición con el Santísimo, o en la visita al Sagrario, se expresa ya nuestra fe en la presencia. El Maestro está aquí. Un Maestro que enseña misteriosamente en el silencio, elocuentemente enseña en el silencio, y así la adoración es una escuela de hablar callando. Adoración también como estado de intimidad y de compasión para que todos lleguemos, como dice él, a un estado de hostia. Habla don Manuel de cómo adorar, y digo yo ahora aquí ante esa asamblea, cómo habrían de ser de modélicas nuestras adoraciones al Santísimo. Yo he ido a cantidad de iglesias, que no sé si nunca en las nuestras, donde nunca te dan el ritual, te dan una hojita, ¿eh? Yo pido el ritual, digo, yo no quiero una hojita. Porque esta hojita no me asegura que corresponde al ritual. Es más, en el ritual hay 10 oraciones, marca cómo tiene que ser la adoración, la proclamación de la palabra, las preces que tiene que haber. Es decir, un grupo de hombres y mujeres que siguen la espiritualidad manuelina tienen que vivir hoy, después de su muerte, no solamente la letra, sino el espíritu. Habla don Manuel de la lectura de la palabra. Dice, el Santo Evangelio leído a ser posible ante el sacramento, lo recoge hoy el ritual del culto a la Eucaristía. El mejor libro de meditación ante el sagrario es el Evangelio. No está, fijaos, está hablando de la presencia real de Cristo en la palabra y en el sacramento. No está en uno y en otro vivo, real y palpitante de amor el mismo Jesucristo. Sobran comentarios. En Sembrando granos de mostaza o leyendo cartilla del catequista Cabal se pueden encontrar algunas pepitas preciosas para mejorar esos apuntes que yo llamo sobre espiritualidad litúrgica. De todo un privilegio elijo esta sentencia de la obra Oremos en el Sagrario. Dice, bien meditado, el Evangelio es todo él una oración. Ante el futuro próximo al año de la misericordia, recordemos que en la espiritualidad manuelina la adoración es fuente de misericordia divina. En el sacramento, ¿qué hace y qué me dice? Y responde, me mira siempre con cariño omnipotente, una mirada de misericordia. El corazón de Jesús, corazón misericordioso, está siempre mirándome. No es una mirada de reproche ni de condena, es una mirada desde su corazón a nuestro corazón, parafraseando al beato Newman, el inglés. ¿Cuánto tiempo dispongo ya para ir acabando? 5 minutos ya. Vamos a resumir muchísimo. En su obra Artes para ser apóstol, o en lo que puede un cura hoy, se exponen los rasgos que delinean la misión de los ministros de la liturgia. La liturgia es en favor del pueblo, pero tiene unos ministros, de ahí la preocupación sacerdotal, que yo resumo ahora mismo. Convendría leer esa bellísima obra, también el Rosario sacerdotal, ¿verdad? Dice, la oración, la liturgia es oración. La liturgia es oración. La liturgia es la iglesia en oración. La oración del sacerdote es la oración de la iglesia. Y la oración del sacerdote es la oración de Jesucristo. Es el hombre de la entrega pro eis, para que los demás sean santos, es decir, para que los demás sean auténticos. Santidad como sinónimo de autenticidad. Dice, esta es la misión de la que participamos nosotros, ministros, preocupados por cada uno.
no sé dónde está la madre, una señora argentina, la madre de Sor Mónica. Está ahí. Yo creo que ella me debe haber metido un pendrive en mi computadora, ¿eh? Y ha leído esta mañana esto, porque me ha dicho en el desayuno esto que voy a decir yo ahora, ¿eh? Lo ha leído en mi ordenador, seguramente, ¿eh? Dice, preocupados por dar tiempo a cada uno, no por la cantidad, sino por la calidad. Nos preocupamos de cuánta gente viene a misa. No es la cantidad, sino la calidad. Que sean santos. Son 3, que sean santos, que sean felices. Dedicar tiempo a cada uno. Eso dice el sacerdote, el ministro de la liturgia. Y dice, añade, ser santo es lo mismo que ser fiel. Conocedor del Señor, conocedor del Señor, conoce el Señor cuál es nuestro barro y no se nos pide más que una coherencia mínima. A más fidelidad en el cumplimiento del propio deber, más santidad. También aborda en el tema de hostias divinizadas el tema de lo que llama breviarium, desde una triple perspectiva: santificación del tiempo, celebración de la palabra divina y, dice él, preparación, digestión de la Eucaristía. Esto es precioso. Fijaos que en la reforma litúrgica del Vaticano II, ¿por qué las laudes no tienen ningún texto del Nuevo Testamento? Porque están previendo la Eucaristía. ¿Y por qué las vísperas? Sin embargo, el himno es del Nuevo Testamento. ¿Por qué las laudes en las preces no hay ninguna intercesión, sino son únicamente consagración del día o como ideas de buenas obras? ¿Y por qué por la tarde en vísperas son solamente intercesiones que nunca hay por la mañana? Por esta idea fundamental. La misa es el eje de cada día, preparado, él diría, preparado y por la tarde digerido, preparado por las laudes y digerido por las vísperas. Es decir, aquí tengo muchísimos textos de lo que llama el Opus Dei. El Opus Dei significa el oficio divino, que en la época suya se llamaba breviarium porque usaban una edición abreviada de toda la liturgia de las horas, pues se llamaba breviario, ¿no? El oficio divino, el Opus Dei o liturgia de las horas, eran los monjes y nosotros teníamos una edición abreviada. El cuidado del oficio, la salmodia cantada, los salmos conocidos, la oración salmodiante como expresión eucarística. Él dice, psalite sapienter, salmodiad con sabiduría. En buscar discípulos, dice, el amor que se hace contemplación se encuentra justamente en los salmos. Cristo mismo habla de los salmos. Una última palabra sobre la música. Si he denominado apuntes a estas reflexiones, únicamente apuntes, a este epígrafe último sobre la música, debería llamarle tocata y fuga. O sin más, notas. ¿Por qué es esto? Una fuga sobre un tema de máxima actualidad, pero no menor importancia. Don Manuel reclama al presbítero que se preocupen de que haya más participación de los fieles en el canto litúrgico, que la gente cante. Ahora bien, que canten la misa, no que canten la misa. Lo he aprendido de San Pío X, ¿no? O sea, los textos, ojo con esas celebraciones. Sacar la enjundia de lo que tenemos. Se ha desterrado lamentablemente el gregoriano de nuestras celebraciones, algo que hubiera desconcertado a Manuel González, porque él lo amaba, no por la estética únicamente, sino porque dice, ¿por qué el gregoriano es importante? Porque es, a diferencia de la polifonía o otro tipo de canto que había en su época, que eran cantos operísticos, el gregoriano existe para poner de manifiesto el texto, que siempre es texto bíblico, sobre la música. Las notas de santidad, autenticidad y belleza para definir la música, que están dichas en la época de Don Manuel, siguen siendo hoy de gran actualidad. Paso todo lo que digo sobre el año litúrgico, que son muchas cosas, paso todo esto y una palabra de conclusión sobre la lex agendi, cómo actuar. Él dice que las palabras se las lleva el viento, pero lo que hacemos visiblemente, o sea, cómo actuamos, eso queda, el arte. La importancia del tema le lleva a publicar en 1932, estamos en plena República Española,
Una obra divulgativa pero preciosa, el arte y la liturgia. Yo creo que la mejor manera de agradecer esta conferencia es leerla. Leer ese articulito, o sea, ese librito suyo, y van a decir, aquí hay mucha enjundia todavía profética. Él dice, tiene que quedar clara la dependencia del arte sobre la liturgia. Dice, el arte en la Iglesia, el arte es un accidente, no una sustancia, es un medio, no un fin. No se hacen iglesias para atiborrarlas de objetos, llenarlas. Mi catedral, por ejemplo, está llena de cuadros. De repente, venga cuadros, venga cuadros. Hay un horror vacío, venga cuadros, venga cuadros. Cosas que atraigan a los turistas, dice él, que las curiosenias miren. Dice él, las iglesias se edifican para homenaje a Dios y servicio espiritual de los fieles. Todo en ellas debe estar subordinado a este doble fin, la alabanza a Dios y la santificación de los hombres. Reclama la auténtica simbólica para el arte cristiano, por ejemplo, cuando se propone recuperar la representación de la cruz con la serpiente. A ver, ¿cuántos de nosotros han visto una cruz con la serpiente? Está en la obra de don Manuel, no me la invento yo. O las letras alfa y omega, o el pez con su acróstico, o el cordero en la cruz, o a Cristo mostrando la realeza. No quiere Cristos únicamente mortuorios, sino que expresen en la cruz también la resurrección, la realeza desde el madero. Fijaos que él dice, ¿cuándo entenderemos un altar reservado solo para el santo sacrificio? Dice, porque yo veo que las primitivas iglesias, el sagrario no está sobre la mesa del altar, sino que como la cruz cuelga en forma de paloma. Yo pensaba que esto era una cosa del medievo. Hace 2 años, en Aurillac, en Francia, tuve la suerte de ver una columba eucarística. Y me acordé de aquello que había leído hace años de Manuel González. Habría mucho que hablar. El arte no es yedra, dice él. El arte, la yedra, adorna muy bonita, pero acaba comiéndose todo y destroza el edificio. El arte tiene que ser simbólico. Y él va expresando el arte en los 3 polos celebrativos. La centralidad del altar, la importancia que tiene la sede y la importancia que tiene el lambón. ¿Por qué? Porque Cristo es sacerdote, profeta y rey. Si queremos lex credendi, que es sacerdote, un altar digno. Dice, sin nada encima, limpio, precioso. Si queremos que Cristo es profeta, un ambón, donde la palabra sea escuchada. Si Cristo es pastor, una sede que sea exenta. Dice, habla de la cruz. Dice, o colgada del techo del baldaquino, o sostenida al lado del Evangelio, cuando el obispo celebra por un diácono o un subdiácono revestido. Superando conceptos afectados o devocionalistas, él reclama la importancia de todo esto y dice, para que se conduzca el arte bien, no como ahora pasa, por una piedad desorientada o ilustrada. También dice, hasta las vestiduras del ministro de la liturgia, dice lamentablemente, las solemnes y vistosas casullas se han trocado en las raquíticas guitarras de nuestros días, las dalmáticas en viles y recortados mandiles, y así va avanzando. O sea, dice, por no hablar de edificaciones de cemento armado e imágenes de cartón piedra. Fijaos que cada tema que he esbozado valdría para una ponencia en sí mismo. Acabo, evidentemente, dando las gracias. Y como él, per matrem immaculatam in ecclesia católica. Es decir, en definitiva, lo que ha querido él es acabar, como siempre acababa con la idea de madre inmaculada. Pero la madre no es sino la imagen de la Iglesia. Mirándola a ella, podemos contemplar mejor a Cristo, a quien celebramos en la liturgia de su Iglesia. Muchísimas gracias.
Las preguntas, por favor, escríbanlas en la hojita que les hemos repartido y entonces la pasan para el frente y se las leemos. Es que depende de la hora que sea. La otra siempre hay que hacer de 5 o 10 minutos. Por eso tiene que poquito. Sí, poquito. Qué bueno, ya tanto que me lo ¿Alguna más? Sí. Bueno, pues aquí tengo la primera pregunta. ¿No cree usted que en algunas exposiciones del Santísimo Sacramento y otras celebraciones se sigan rutinariamente y no se viven profundamente por parte de sacerdotes y laicos? Esto hace que no transmitan nada a los asistentes sin grandes creencias. ¿Qué cree usted? Bueno, los milagros en Lourdes, ¿eh? Don Manuel habla de la elocuencia callada del maestro. Elocuencia callada del maestro. En primer lugar, yo creo que la celebración habla por sí misma. Si a la celebración la dejamos hablar. Ahora bien, también la celebración tiene unos rostros que somos todos los con-celebrantes, comenzado por el que preside la celebración. Supone que una celebración ha de estar primero preparada y luego, además, y eso es importante, si él dice que la liturgia es la oración de la Iglesia. Para que se exprese la Iglesia en oración, tiene que haber antes también una experiencia de oración privada. Yo nunca digo oración personal, porque creo que la oración es tan personal, comunitaria, que privada. Pero tantas veces no tenemos experiencia del misterio en la celebración porque no la hemos preparado o no hemos rezado. Es decir, yo a veces lo digo a la hermana Mónica, que es una magnífica directora de esta revista, el que pongamos textos de la liturgia sin más, ya es parte del carisma del fundador, porque él dice, hay que partir de los textos. O sea, lo que he dicho ahora, cuando he hablado de Cristo como sacerdote que intercede, es un texto de un prefacio en este momento, el prefacio después de la ascensión. Pero la gente, no pensemos que por oír un texto una vez al año ya lo recuerda. La gente escucha un texto una vez al año, el pregón pascual. ¿Cuánta gente sabe cuántas veces decimos, esta es la noche? ¿Y por qué las decimos? Si publicamos estos textos y los damos como materia de oración, la gente lee, subraya, trabaja. Eso falta con las celebraciones. En la celebración, evidentemente, del culto eucarístico, o el culto a la Eucaristía, mejor dicho, o culto eucarístico fuera de la misa, tiene que haber una preeminencia del silencio. Igual que en la celebración de la Eucaristía, la preeminencia tiene la proclamación y luego la oración. En la posmisa es el silencio. O sea, hay unos ritmos y equilibrios que, sabiéndolos bien, hacen que una celebración sea vivida. Sería mi respuesta rápida. Próxima pregunta. ¿Qué pensaba don Manuel de la misa que le ve obligado a celebrar un sacerdote solo, sin pueblo, a veces sin acólito? O sea, ¿qué pensaba don Manuel de las misas, lo que antes se llamaba privadas, creo, que ya sin pueblo y sin acólito? En primer lugar, nosotros los sacerdotes no tenemos ninguna obligación de celebrar misa diaria, pero se nos encarece y dice, aunque sea sin pueblo, es decir, habrá situaciones, es el signo menos significativo, pero no pierde valor la Eucaristía por ello. O sea, don Manuel tantas veces se ha visto obligado a celebrar. Yo he estado ahora en una experiencia interesante en Semana Santa, donde el párroco me decía, en Semana Santa, en un pueblo de Madrid,
vendrán 3 o 2 personas, ¿eh? Pero aquí está la Virgen consagrada que me llevaba en coche. El día yo acostumbrado, a que he sido rector de un centro en Madrid, 350 personas, llena. Y este año me he ofrecido, digo, no voy a celebrar sin más. Digo, ¿dónde no hay cura? Pues, el cura me decía, tengo un montón de pueblos, llevamos 20 años en algunos sitios sin vigilia pascual. Donde yo estuve había 12 años, ningún joven había visto. Yo iba con la idea de, aunque sean 3 personas, allá caece todo el misterio de Cristo. Hay que intentar buscar siempre un lector, hay que intentar buscar siempre un salmista, una tercera persona que haga las preces, alguien que ayude al altar. Pero si no se puede, no se puede. La acción litúrgica será menos significativa, pero no por ello menos valiosa. Aquí hay 3 preguntas bien interesantes. La primera pregunta es, ¿cómo volver a la liturgia devolver la liturgia de las horas al pueblo y sin clericalismo? Pues que la liturgia de las horas, en ninguna acción de la Iglesia puede haber clericalismo, en ninguna puede haber. ¿Por qué? Porque si según el concilio cada uno hace lo que tiene que hacer, está todo dicho ya, ¿no? En segundo lugar, la liturgia es, lo hemos escuchado, la oración de la Iglesia, donde no hay cura y fieles, hay cura, hay diácono, hay acólito, hay lectoras, hay salmistas, hay coros, hay un montón de cosas. Es decir, lo primero es ofrecerla. Voy a poner un ejemplo. La última carta de la Santa Sede, sobre la Pascua dice que se recupere, aquí estamos gente con interés eucarístico como don Manuel, el que la Semana Santa concluya con el oficio glorioso. ¿Y qué es el oficio glorioso? Las vísperas bautismales del domingo de Pascua. Si los que estamos aquí, el año que viene, 2016, los estamos aquí, acabamos como la Iglesia quiere, está en la normativa, 16 de enero del año 88, para que todo el misterio eucarístico del Triduo tenga como corolario esas vísperas, ya haríamos hecho mucho, ¿no? Si, por ejemplo, proponemos algún día a la semana en las parroquias, ¿cuántas parroquias hay sin curas? Y podemos rezar un grupo de laicos, proponer laudes, proponer vísperas. O sea, educar al pueblo ahí, pues, ¿qué es difícil? Sí es difícil, pero el Espíritu Santo siempre va a ser eficaz, ¿eh? Bien, otra pregunta dice, en cuanto a la liturgia, ¿qué alcance tuvo la espiritualidad del beato don Manuel entre el clero español de su época? Pues probablemente él se redujo, esto no sé contestarla, se redujo a la gente que leyó sus escritos, que fueron múltiples, pero él tuvo 2 problemas grandes. Uno, que muere en el año 40. Y en el año 40 la gente no estaba para muchos folclores. Vivimos una época de posguerra donde la gente tiene que sobrevivir. Eso no hay que olvidarlo. Segundo, la fractura provoca en España que esa línea desaparezca y viene el devocionalismo. No olvidéis que a partir de los 40 esto se olvida, Ni Solesmes, ni el Congreso Eucarístico, ni el Congreso Litúrgico de Barcelona, todos, he dicho, se trunca con la guerra. Es decir, del año 40 al año 49, que empiezan entonces a difundirse en el 49-50 de manera pública los devocionarios o los misales del pueblo, vivimos una época que en España hay una gran pobreza material también, entonces hay que vivir. Yo no sé, los que son mayores que yo pueden decir alguna palabra más autorizada, pero la gente tiene que sobrevivir y no está la gente para... ¿Qué pasa en Málaga? Habría que estudiarlo. ¿Qué pasa en Palencia? Habría que estudiarlo. ¿Qué pasa en Huelva? Habría que estudiarlo. Son trabajos monográficos. En el resto de España, probablemente lo que pasó con el Congreso Eucarístico de Barcelona o de Silos, nada, o muy poco. Sé que hay más preguntas, yo incluso tengo las mías, pero el tiempo ya corre. Creo que por los pasillos podremos seguir haciendo preguntas. Bien, yo haré las mías. Hacemos ahora un descanso. Tenemos la próxima ponencia a las 11:30, con lo cual vamos a pensar que lo que tenemos son 5 minutos para hacer lo que haya que hacer. Gracias.